Fly Fishing Radio, episodio 59. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. En The Fly Center estamos siempre en la búsqueda de los mejores productos del mercado con marcas muy reconocidas a nivel mundial. También, y de manera habitual, en nuestro local realizamos charlas, cursos de montaje, cursos de pesca, presentación de libros, presentación de productos, etc. Estad atentos al calendario de actividades, que os voy a dejar un enlace a él en las notas del programa. Os recuerdo también que el próximo fin de semana del 2 al 4 de noviembre se va a celebrar en el embalse de La Serena el cuarto Open Fly Creek de pesca por parejas de barbos a mosca. Otro año más me voy a quedar sin poder asistir al encuentro de Con Mosca, al encuentro anual de Con Mosca, que se celebra este año en Hospital de Órbigo, en León, este fin de semana, del día 19, desde este viernes hasta el domingo 21. Y bueno, no voy a poder asistir por cuestiones laborales, últimamente estoy bastante liado y no me da, no me da la vida. Es una pena porque bueno, siempre es una fecha interesante en el calendario y siempre es agradable estar por allí, juntarse con la gente, echar unas risas, jugar al sucedáneo ese de mus que les gusta jugar a esta gente. Yo, aunque siempre me empeño en decir siempre lo mismo, ¿no? Que al mus de verdad se juega con 4 reyes y 4 ases. Eso es un sucedáneo raro. Bueno, sin más, era una pequeña broma. También, bueno, comentar lo del evento de Guideline. Ya también se va acercando a la fecha, el próximo domingo 28, en el que estaremos en Andoain, echando un día muy interesante con la gente de Guideline, con Aitor, con Fabrice, con Álvaro, con Chris, en el que hablaremos y practicaremos y nos hablarán y veremos Spey y un montón de cosas. El domingo 28. Antes de entrar a hablar del tema de la semana y después del paso de Leslie por la península, os voy a dejar en las notas del programa un artículo de Ferran Llargués en el que habla de las riadas y de cómo afectan a las truchas. Echadle un vistazo y me decís a ver qué os parece. Por lo menos, pues al leerlo podemos invitar un poco a la reflexión y a plantearse cosas que pueden ser interesantes. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece el tema de esta semana. Hoy vamos a hablar de entomología para pescadores. Con este episodio no pretendo hacer ningún tratado de entomología, ni dar una clase maestra, ni nada, sino que de alguna manera lo que quiero es ayudar a tener una visión algo más concreta sobre los insectos que nos podemos encontrar en el río cuando vayamos de pesca. Con este episodio, además, vamos a cerrar el miniciclo de 3 programas dedicado a la pesca a seca. Bueno, para el pescador a mosca, sobre todo para el novel, es bastante importante conocer los tipos de insectos que nos podemos encontrar en el río y, sobre todo, más importante que conocerlos, hay que saber distinguirlos unos de otros. No es necesario conocer al detalle la familia y la especie, pero sí que es necesario distinguir una efemera de un tricóptero. Como en todo, la experiencia es un grado y si vamos a un río que conocemos bien, sabremos qué tipos de moscas nos vamos a encontrar casi con toda seguridad. No obstante, siempre conviene perder un poco de tiempo en observar a nuestro alrededor para asegurarnos del todo. Diferenciaremos las moscas que nos vamos a poder encontrar por su orden. Y vamos a empezar con el primero de los órdenes, que es el de los efemerópteros. Sus principales características son las alas siempre perpendiculares al cuerpo, el abdomen largo y segmentado y las colas o cercos largos que les sirven, como estabilizador en el vuelo. Por regla general, esos cercos suelen tener el tamaño del cuerpo un poquito más y podemos encontrarnos con efemerópteros que tienen 2 colas o 3 colas. El ciclo de vida de los efemerópteros comprende los siguientes estados: ninfa, lógicamente uno de los estados más interesantes para el pescador, emergentes, subimagos y magos, que aquí diría que por norma y como regla general quizás los imagos sean los menos interesantes para el pescador. Y luego, una vez que el imago muere y cae al agua, el imago generalmente de hembras, una vez hecha la puesta de los huevos y
y muerta, gastada, como se suele decir, los spents, que son también otro estado muy interesante para los pescadores. En cuanto a colores de los efemerópteros, pues hombre, hay un poco de todo. Pero vamos, por norma y como regla general, suelen ser oscuros a principio de temporada, marrones y olivas principalmente, y se van aclarando a medida que va avanzando la temporada. Los olivas se van convirtiendo en olivas más claros, empiezan a aparecer moscas también en colores amarillentos y demás. Luego están en verano las carnes y ese tipo de cosas, pero bueno, fundamentalmente tenemos que tener en cuenta eso, que a principio de temporada van a ser moscas oscuras y conforme va avanzando la temporada se van aclarando. Las especies más representativas y su época de eclosión, pues podríamos hablar en principio de temporada, el mes de marzo, por ejemplo, hablaríamos de los pardones, también llamadas marrones de marzo, marrón de marzo, tamaños un 10, 12, un 14, moscas en principio grandes. Hablaríamos también de las rodanis, que son moscas en un 16, tamaño más o menos 16, color oliva, que suelen aparecer en marzo y en abril. Luego nos pasaríamos a partir de junio a las ignitas, en tamaños más pequeñitos, 18, 20. Aquí hablaríamos de ignitas. Se podría, si nos queremos complicar mucho la vida, se podría diferenciar entre ignitas macho y ignitas hembra. Las hembras olivas, los machos un color más bien oro viejo, un naranja pálido podría ser, y luego pues hablaríamos de las carnes y demás, pero bueno, para que nos hagamos una pequeña idea. Otra mosca también muy típica o muy famosa en cuanto a representación, pues sería la efemera dánica, que es la conocida como mosca de mayo, que es un amarillo con segmentación marrón, que suele ser en un tamaño, suele ser un 12, un 14, y se nos suele presentar durante el mes de mayo, más hacia finales de así. Segundo orden interesante sería el de los tricópteros. Vamos a diferenciar los tricópteros de las efémeras básicamente porque las alas, cuando los tricópteros están en reposo, las alas forman un tejadillo, podríamos llamarle un tejadillo a dos aguas, sobre el cuerpo. Las antenas son muy largas también, tienen dos y son largas. Y bueno, en principio el nombre de tricóptero viene del griego tricos, pelo, y ptero, que es ala. En principio el ciclo de los tricópteros comprende los siguientes estadios: larva, emergente e imago. Generalmente los tricópteros, cuando están en fase de larva, fabrican estuches con piedrecitas, con ramas, con tronquitos, con trocitos de hojas y demás, que son lo que llamamos los canutillos. Una vez que el insecto se está, digamos, desarrollando dentro de ese canutillo, llega un momento en el que abre uno de los huecos, uno de los lados del canutillo, saca la cabeza y así puede alimentarse, y si saca las patas puede moverse por el lecho del río. Una vez que haya hecho la metamorfosis completa y se haya convertido en un emergente, lo que hace es abandonar el canutillo y sale hacia la superficie para volar, y una vez que llega a la superficie y hace la última muda, ya sale como imago. Los colores principalmente que vamos a encontrarnos en cuanto a tricópteros, vamos a hablar de olivas, vamos a hablar de tricópteros marrones, más o menos en todas las tonalidades, más claros, más oscuros y por ahí. Como especies representativas y época de eclosión, pues hombre, no se suele identificar tricópteros por las especies, más que nada porque es bastante complejo. Hay algunos que habría que identificarlos por los aparatos reproductores y demás, pero bueno, tampoco nos interesa porque nosotros como pescadores queremos saber poco más o menos el tamaño y el color de los tricópteros. Por regla general son moscas de verano, y los tamaños a usar, pues hombre, sí que aquí hay bastante variación. Vamos a usar moscas o vamos a trabajar con tricópteros entre un 12 y un 22, más o menos. Hablaríamos después de los plecópteros, cuyas características principales es que tienen 4 alas que en reposo se repliegan sobre el abdomen y quedan o bien planas o bien recogidas haciendo sobre el abdomen, haciendo una especie de tubito, por decirlo de alguna manera. Tienen 2 antenas y 2 colas cortas. El ciclo es de ninfa
y pasarían a ser imagos. Como ninfas, las más representativas serían pues las moscas de la piedra, las dragas, que vemos moscas ninfas muy grandes que suelen dejar la exuvia o el exoesqueleto en las piedras. En cuanto a colores, pues hombre, marrones, grises, amarillos, oscuros, tal, hay varios tipos de colores. Las especies más representativas en cuanto a los plecópteros y su época más o menos vendríamos, yo dividiría principalmente en dos, que son las que me he encontrado y más típicas. Hablaríamos de los plecópteros del género Eleuthera, que son los famosos pitillos, colores oscuros, negros, grises, una cosa así, que suelen ser tamaños pequeños, un 18, un 20, y tienen dos épocas. A principio de temporada, abril, mayo, y sobre todo a finales de temporada, septiembre y sobre todo octubre. Y luego iríamos a la especie de plecóptero más típica, que serían los pérlidos, la perla máxima, el Dinocras cefalotes y ese tipo de moscas, que van a ser moscas olivas, marrones, y son moscas especialmente grandes, que vamos a imitar pues entre un 6, un 8, un 10 de tamaño de anzuelo. Y es una mosca que suele eclosionar más o menos en mayo, mediados, finales, principios de junio, dependiendo, pero bueno, las épocas de los pérlidos suelen ser moscas más productivas a principio de su propia temporada, cuando empiezan a salir, que ya una vez que llevan mucho tiempo saliendo pérlidos, que ya las truchas pierden interés por ellos. Estas tres van a ser, digamos, los tres órdenes más importantes con respecto a la pesca de truchas. Como he dicho, los efemerópteros, los tricópteros y los plecópteros. Podríamos hablar también, como un cuarto orden, que serían los dípteros. En principio, díptero en griego significa dos alas, así de sencillo. Esas alas en posición de reposo suelen estar planas, cubriendo el cuerpo. Para que nos hagamos una idea, al género de los dípteros pertenecen pues, las moscas comunes, los tábanos, los mosquitos, las típulas. Su ciclo comprende ninfas y adultos, y colores, pues hombre, hay una amplia variedad. Fundamentalmente negros, verdes, amarillos, rojos, ese tipo de... Hay un montón de colores con respecto a los dípteros. Como especies más representativas en época de eclosión, pues hombre, es complicado porque dípteros hay montones y montones de especies, pero bueno, por regla general son moscas que se utilizan en momentos muy específicos y con truchas bastante concretas. No es habitual pescar al agua con dípteros o ir con un díptero en un sitio pescando. No suele ser lo habitual, porque lo que buscamos cuando pescamos con dípteros es truchas muy concretas que están claramente cebándose a dípteros o comiendo dipteritos. En ríos que llevan mucha materia orgánica en suspensión, etcétera, etcétera. Los más interesantes de usar, los dípteros más interesantes de usar, suelen ser de tamaños muy pequeños, por debajo del 22. Y pese a que nos los podemos encontrar de casi de cualquier color, pues hombre, los más interesantes van a ser siempre verdes, negros, amarillos. Son moscas que están presentes prácticamente todo el año, eclosionan casi te diría que durante todo el año. Y bueno, este sería el interés en cuanto a respecto de los dipterillos. Aquí, pues hombre, los típicos. Yo me acuerdo en su día, pues todo el que haya pescado el Alto Tajo se acordará o conocerá el famoso chochín de Peralejos, y bueno, hay montones de tipos de imitaciones de este tipo de moscas. Pasaríamos ya, para terminar, a hablar un poco de los diferentes órdenes de moscas que nos podemos encontrar en el río, a hablar de las terrestres. Los terrestres, los insectos terrestres, pues hombre, en principio son moscas que teóricamente o que por regla general no tienen estadio acuático, sino que por circunstancias, viento, agua, lluvia, yo qué sé, hay montones de posibilidades, van a caer al agua y las truchas se van a alimentar de ellos. Hombre, cuanto a colores, fundamentalmente vamos a estar hablando de negros, también olivas, marrones, con brillos, en el caso de los escarabajos, con brillos más o menos metálicos. Pues vamos a tener ese tipo de coloraciones.
especies más representativas para la pesca de trucha y las épocas, fundamentalmente las terrestres funcionan bien como norma general todo el año. O sea, perdón, todo el año no, en verano, fundamentalmente en verano. Pero bueno, hay hormigas que podríamos usarlas toda la temporada en un momento determinado, pero bueno, como regla general, digamos que las usaremos en verano. Tendríamos especies más representativas, pues hormigas, marrones o negras, entre un 14 y un 22. Generalmente las hormigas que no son de ala suelen ser pequeñitas, 18, 20, 22, que como he dicho puede ser un recurso toda la temporada. Luego estarían las hormigas aladas, los anderetes que decimos en Navarra, que ya son moscas un poquito más grandes, 14, 18, que las vamos a tener fundamentalmente a finales de verano, entre finales de verano y otoño. En estos días grises, pesados, que amenazan tormenta, vamos a ver montones y montones de anderetes, de hormigas aladas. También hablaríamos de los escarabajos, en principio otro recurso que podríamos más o menos utilizar todo el año, especialmente en verano, como repito, que van a ser fundamentalmente negros con brillos metálicos, azules, verdes, ese tipo de colores, en un 14 y un 18. Y bueno, como especie final representativa podríamos hablar también de los saltamontes. Aquí sí que vamos a buscarlos en zonas de praderas y zonas en las que veamos que hay muchos saltamontes, lógicamente. Y los tamaños, o sea, los colores a usar son olivas, marrones, negros, en un 10, entre un 10 y un 16, que sería más o menos el tipo de... O sea, el tamaño de la mosca de los escarabajos a utilizar. Como tips finales para elegir la mosca que queramos poner en el momento adecuado, hemos comentado al principio que la observación antes de entrar al río es importante. Una gran fuente de información sería una gran fuente de información sobre los insectos que pueden eclosionar en el día porque los podemos ver del día anterior o lo que sea, son las telarañas. Si paramos en un puente y queremos ver, estamos viendo el río y demás, vamos a buscar alguna telaraña que seguramente allí encontraremos insectos atrapados en la telaraña y podremos ver tamaños, colores, etc. Hemos comentado también que por norma general las moscas de principio de temporada serán más oscuras y grandes y se irán aclarando y haciendo más pequeñas conforme vaya avanzando la temporada. En ausencia de actividad aparente, podemos usar lo que comúnmente llamamos atractoras, moscas que no imitan a nada en concreto, pero que llaman la atención de los peces. Por ejemplo, los perdigones entrarían en esta categoría de atractoras. También ninfas tipo Pheasantile o moscas secas tipo Adams, Royal Coachman, Royal Wolf. La diferencia, por ejemplo, por cierto, ahora que hablo de Royal Wolf o Royal Coachman, entre una y otra es que la Royal Wolf lleva los cercos de ciervo y la Royal Coachman es la misma mosca, pero lleva los cercos de faisán. Hablaríamos también de Red Tags, de French Tricolor, ese tipo de moscas. Otra cosa también, otro tip interesante, es que podemos llevar en el chaleco una redecilla o una de estas para coger en los acuarios lo que va pececillos y lo que va a limpiar un poco el acuario y demás, estas mini tomaderas, vamos a llamarle, para poder ver exactamente, coger moscas que van derivando por la superficie del agua y vemos exactamente qué tipo de mosca es, color exacto, tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. De todas formas, yo no me obsesionaría por llevar la imitación exacta. Por mi experiencia, voy a decir que como norma general es más importante acertar con el tamaño y la silueta antes que con el color. Eso que nos quede claro. Y esto es a grandes rasgos un poco todo lo que sería una iniciación a la entomología aplicada, entre comillas, a la pesca. Ya digo que no necesitamos saber exactamente el orden, la familia y la especie exacta, concreta en la que está eclosionando, sino que, bueno, aquí tenemos unas pautas para poder diferenciar y, bueno, hacer más fácil la elección de la mosca en acción de pesca. Espero que os haya servido esta pequeña guía de entomología para pescadores. Si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, bien de este tema de entomología o de cualquier otro que queráis que os aclare, podéis hacerlo a través de un mensaje de voz por WhatsApp. Si queréis salir en el programa, al teléfono 699-437-547. Me dejaréis por favor vuestro nombre, apellido y la consulta que queréis hacerme.
O bien, si no queréis salir, podéis rellenar el formulario de contacto que tenéis en la opción de contacto de la página web, en flyfishingradio.com/contacto. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado una semana más. Si tenéis un momento y os ha gustado el programa, os agradecería un montón que me dejarais valoraciones de 5 estrellas en iTunes. También agradecería los me gusta y comentarios en iVoox y en YouTube. Si sois usuarios de Android, os recuerdo también que tenéis el programa disponible en Google Podcasts. Y poco más, podéis dejar también vuestros comentarios sobre el episodio justo debajo de las notas del programa, en los comentarios. Como ya he dicho, podéis utilizar el formulario de contacto, o si queréis que tratemos algún tema en concreto, podéis proponerlo en la sección temas de la web. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, pues portaos bien y sed muy buenos.